En el libro de Romanos, en el capítulo 3, y esta mañana nos corresponde estudiar desde el versículo 21, la sección empieza ahí, versículo 21, Romanos 3, 21, y termina en el versículo 31. Pero esta mañana nos vamos a concentrar solamente en los versículos 21 hasta el 26. Y dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, nos dice: pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este pasaje, hermanos, que hemos leído, como dije al comienzo, su sección va hasta el versículo 31, pero esta mañana nos estamos concentrando solamente en los versículos 21 al 26. Y la sección desde el 21 al 31 está titulada esta mañana: ¿cómo somos justificados delante de Dios? Una pregunta: ¿cómo somos justificados delante de Dios? En la sección del capítulo 1 de Romanos, capítulo 1 hasta el capítulo 3:20, se nos ha mostrado, hermanos, la universalidad del pecado y las consecuencias que hay tanto para los judíos como para los gentiles, o sea, para toda la raza humana. Somos todos pecadores y somos merecedores de la condenación eterna. Pero aquí en el capítulo 3, versículo 21 al 31, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a mostrar entonces cuál es la salida, cuál es la respuesta que Dios tiene para ayudarnos, para no ser condenados. ¿Qué es lo que Dios ha propuesto? ¿Qué es lo que Dios ofrece al pecador para que el pecador pueda ser justificado delante de Él? De tal manera entonces que en Romanos 3, 21 al 31, en este texto aprenderemos dos conceptos. Vamos a aprender dos conceptos de la justificación que Dios confiere, o sea, que Dios da al pecador para que depositemos nuestra confianza en Jesucristo. Y vamos a ver entonces estos dos aspectos de la justificación en este pasaje. Y se encuentran en los siguientes versículos estos dos conceptos. El primer concepto es que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Ese es el primer concepto. Somos justificados, respondiendo a la pregunta: ¿cómo somos justificados delante de Dios? Y entonces el primer concepto nos da la respuesta: somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, en los versículos 21 hasta el versículo 26. Y el segundo concepto de cómo es que somos justificados delante de Dios, ese segundo concepto lo encontramos en los versículos 27 al 31. Somos justificados únicamente por la fe en Jesús. Y esta mañana entonces nos vamos a concentrar en el primer concepto. Vamos a ver este concepto que nos muestra que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Y dentro del versículo 21 al 26, vamos a ver ahí que se encuentran 5 acciones, hermanos, hay 5 acciones de Dios para nuestra justificación. Y la primera acción que encontramos está en el versículo 1, entonces. Somos justificados gratuitamente y Dios ha manifestado su justicia. ¿Cómo somos justificados? Bueno, que Dios ha manifestado su justicia. El versículo entonces 21 nos dice así, de Romanos 3:21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces acá encontramos, hermanos, esas primeras dos palabras que usted encuentra ahí en el versículo 21, donde dice: pero ahora.
Esas dos palabras, la primera es una palabra pero, es una palabra que hace un contraste entre lo que se dijo anterior y lo que se dice a continuación. Y la palabra ahora está entonces ayudando a ese fuerte contraste. ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es lo opuesto? Un contraste es algo opuesto entre dos cosas, algo diferentes. Entonces el contraste es que se nos está mostrando aquí que hay una condenación para el pecador. Versículo 20, observe el versículo 20, 3:20, dijo el apóstol Pablo acá, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ninguna persona es justificada delante de Dios por obras, de tal manera que el ser humano entonces está expuesto a la condenación eterna. Pero entonces, el apóstol Pablo en el versículo 21 va a mostrarnos entonces cuál es la respuesta de Dios. El versículo 21 va a contrastar todo un sistema, hermanos, teológico, el antiguo pacto con el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Entonces dice el apóstol Pablo, aparte de la ley, y esa expresión aparte de la ley quiere decir que sin las prácticas, hermanos, sin las prácticas del Antiguo Testamento, sin las prácticas de las obras del Antiguo Testamento, ahora en este tiempo presente, hay algo que hace posible que Dios haga que un pecador sea justo delante de Él. El pecador se vuelve justo delante de Dios por medio de la justicia de Dios. El versículo dice, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 21. Y esa justicia de Dios que se ha manifestado nos da a entender, hermanos, que entonces las buenas obras que una persona pueda hacer no le sirven, nunca han servido para obtener perdón de los pecados. Las buenas obras nunca han sido el medio diseñado por Dios para perdonar al ser humano. Por eso dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y estas obras no conceden en ningún momento vida eterna, no conceden absolutamente la salvación, no conceden lo que Dios demanda. La ley divina, hermanos, que está en el Antiguo Testamento, Génesis hasta Malaquías, se le conoce como la ley o la ley divina. Toda esta ley divina como mandamiento no pueden ofrecernos ayuda a nosotros para obtener el perdón de los pecados. La práctica de la ley no nos concede gracia delante de Dios de ninguna forma. Entonces, hermanos, Dios tiene que hacer algo, y es lo que nos va a mostrar estos versículos para ayudarnos a poder entender cómo Dios nos justifica, cómo Dios justifica al ser humano. Y entonces dice, esto, hermanos, que esa parte de la ley, versículo 21, se ha manifestado, dice acá, se ha manifestado esta justicia de Dios, indica, hermanos, que solo la justicia de Dios, y vamos a explicar un poco eso de la justicia de Dios acá. Solo la justicia que es de Dios, solo la justicia que proviene de parte de Dios, esta justicia, hermanos, es puesta en el pecador que se arrepiente. La justicia que proviene de Dios es puesta a favor de la persona que pone toda su confianza en Cristo. Y cuando el pecador entonces se arrepiente de su pecado y pone su fe en Cristo, este pecador Dios lo convierte en un justo. ¿Qué es un justo? Bíblicamente, un justo es alguien sin culpa. Es alguien que Dios lo considera sin falta. Es alguien que Dios lo considera con una rectitud intachable. ¿Por qué? Porque Dios pone la justicia, la vida justa, la vida perfecta de Cristo, Dios la deposita en el pecador que se ha arrepentido. Y entonces Dios, por la justicia de Cristo puesta a favor del pecador, Dios ve al pecador arrepentido un justo, alguien sin culpa. Y esta justicia entonces vemos que es una justicia que no condena, es una justicia que salva al pecador. Esta justicia, dice el versículo 21, ha sido manifestada. Esto tiene que ver, hermanos, esto que se ha manifestado tiene que ver con los acontecimientos de la vida de Cristo. Esa justicia que se ha manifestado es Cristo mismo.
Cristo se ha manifestado su vida perfecta y ha puesto su vida en la cruz del Calvario como pago por el pecado. Y esa vida justa y esa vida perfecta que fue ofrecida en la cruz a favor del pecador, Dios la aceptó, esa ofrenda de la muerte de Cristo como pago. Y al tercer día Dios resucitó a Cristo en aprobación que su muerte es suficiente para pagar el pecado suyo y el pecado mío. A eso se refiere que la justicia de Dios se ha manifestado. Y esta justicia, dice el versículo 21, esta justicia que es de Dios, esta justicia que proviene de Dios, esta justicia que es Cristo mismo, dice el versículo 21, estaba testificada, fue testificada por la ley y por los profetas. Esto es lo que nos quiere decir, hermanos, que todo el Antiguo Testamento, cuando uno lo lee, es un testimonio fiable, es fidedigno, que debe ser creído por toda persona. Lo que el Antiguo Testamento nos muestra acerca de sus promesas de salvación en Cristo. El Antiguo Testamento da fe de que Dios iba a enviar a un Redentor, que Dios iba a enviar un Salvador. Es fidedigno el mensaje del Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento. Es Cristo esa justicia manifestada. Y de tal manera que todo aquel que crea en Cristo, toda persona que cree en Cristo será declarada justa delante de Dios. Son declarados personas que no tienen culpabilidad más de sus pecados. Y todo esto sin practicar las obras de la ley. Dios justifica al pecador. Pero observe la segunda acción de Dios para nuestra justificación. Primeramente, es que Dios ha provisto su justicia. Su justicia es Cristo, en quien castigó el pecado. Pero la segunda acción de Dios para nuestra justificación es que Dios ha provisto su justicia. Primero fue que vimos que Dios ha manifestado. Ahora Dios ha provisto su justicia. 22 y 23 de Romanos 3. El versículo 22 dice, la justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Acá entonces el versículo 22 nos habla de esta justicia, y la justicia que Dios ha manifestado, dice acá, hermanos, nuevamente va a reafirmar, es una justicia que no se recibe por practicar buenas obras. Esta justicia, yo quiero que ustedes puedan entender que cuando estamos hablando acá de la palabra justificación y cuando estamos hablando acá de la justicia de Dios, eso es un concepto teológico que tiene que ver que Dios declara justo al pecador. Eso es justificación. Es una declaración del juez del universo. Es una declaración legal donde el juez del universo declara sin culpa al pecador. Eso es justificación bíblica. Dios declara al que se arrepiente sin culpa, sin pecado, gracias a que los méritos de Cristo han sido puestos a favor del pecador que se ha arrepentido de sus pecados. Entonces acá encontramos, hermanos, que es únicamente por medio de la fe en Cristo, como decían los profetas en el Antiguo Testamento, la fe en Dios y la fe en Jesús como Mesías ha sido siempre ha sido el medio para que las personas obtengan salvación. La fe ha sido el medio. ¿Cómo creen ustedes que se salvó en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaron los profetas? ¿De qué manera fue que Dios obró en ellos salvación? Y un ejemplo de cómo fue que Dios salvó a las personas en el Antiguo Testamento es el mismo caso de Abraham. ¿Cómo Dios salvó a Abraham? Génesis 15:6 nos dice, por eso el pasaje dice que esto está testificado en el Antiguo Testamento, que es por la fe. Entonces dice Génesis 15:6, y creyó, hablando de Abraham, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿Cómo Dios declaró a Abraham un hombre justo, sin culpa, sin pecado? ¿Cómo? ¿Por obras? El texto dice, y creyó. La manera en como Dios siempre ha salvado a las personas desde el Antiguo Testamento, hermanos, ha sido la fe.
La fe en las promesas de Dios, la fe en la promesa del Mesías que había de venir. Y el libro de Habacuc dice lo mismo. Habacuc dice que es por la fe que Dios da vida al pecador. Dice Habacuc 2:4: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, esta salvación que Dios ha dado es por fe. Y el versículo 22 nos dice que esta fe es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esta fe, dice el versículo, es para quién, hermanos. Esta fe que se pone en Cristo, ¿para quién es la oferta de salvación? El texto dice: para todos los que creen en Él. Esto es para cualquier persona que deposita su confianza en Cristo como su Señor, como su único Salvador. ¿Cuál es la condición que Dios pide para esta salvación? ¿Cuál es? ¿Cuál es la condición? ¿Buenas obras? La fe. La fe es la única condición que Dios pide a las personas para que puedan ser perdonadas. Una fe en Cristo. Y lo importante aquí que cuando dice para todos los que creen, está hablando aquí que no importa la nacionalidad. ¿Por qué Pablo está argumentando desde el capítulo 3 que todos han pecado? Y luego cuando habla de obtener salvación dice para todos los que creen. Porque el judío creía que él por ser judío estaba salvado ya. Pero Pablo dice no, tú tienes que creer también en Cristo. Por eso dice para todos los que creen. Y luego dice el versículo 22, porque no hay diferencia. Es decir, Dios no hace distinción de personas. Dios no hace distinción de razas. Dios ofrece la salvación tanto a judíos como a gentiles. Que usted y yo somos gentiles, porque no somos judíos. Dios ofrece la salvación a todos por igual. La salvación es también para los esclavos. La salvación es para los que son libres. La salvación es para los ricos. La salvación que Dios ofrece es para los pobres. La salvación es para los hombres. La salvación es para las mujeres. No hay diferencia. La salvación que Dios ofrece, dice el versículo, es para todos, judíos y gentiles. ¿Qué necesitamos entonces? Fe. Y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para que Dios pueda poner la justicia de Cristo, los méritos de Cristo en nuestra vida. Y de tal manera, hermanos, que así como Dios no hace diferencia y envió a su Hijo a morir para todas las personas, el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, hace lo mismo. Él no hace diferencia. Jesús recibe a todo aquel que se arrepiente de su pecado. Él recibe a todas las personas de la misma manera que confían en Él. Juan 7:37. Él dice, Jesús hablando dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Para el Señor Jesús no hay tampoco distinción de personas. El Señor Jesús ha venido y vino a morir por todas las personas de este mundo. No importa lo que usted haya hecho, Él le recibe. Él le recibe a usted con los brazos abiertos. Él recibe a todos. Él recibe al mentiroso, Él recibe al ladrón, Él recibe al violador, Él recibe al adúltero, Él recibe al fornicario, Él recibe al asesino, Él recibe a todos. El Señor Jesús ha venido a salvar a todos. Y cuando digo todos, no digo a todo el mundo, sino a todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Él. Y la razón de Dios de ofrecer esta salvación entonces acá para todos por medio de Cristo, hermanos, dice el texto que es sin importar. No hay diferencia, no hay acepción, no importa de dónde sea, no importa quién sea y no importa lo que usted haya hecho. Para Él no hay acepción. Y dice el versículo 23, ¿por qué Dios ofrece la salvación para todos? ¿Por qué? Versículo 23, usted ya se lo conoce. Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué Dios ofrece la salvación a todos los que creen? O a todo el mundo, porque todos hemos pecado. Por eso la salvación está abierta y es ofrecida a todas las personas, porque todas las personas han pecado y todas las personas, ¿cómo están delante de Dios? Y están destituidas de la gloria de Dios. Aquí el versículo 23 entonces explica por qué la justicia de Dios es ofrecida a cualquier persona que solamente cree. Es porque todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Esto indica toda la raza humana ha errado el blanco. ¿Qué es pecado? Errar el blanco. Todos han pecado, indica aquí el versículo, y por eso que todos hemos pecado, todos nuevamente están destituidos de la gloria de Dios. La pregunta es, bueno, todos hemos pecado, pero ¿qué es estar destituido de la gloria de Dios? Esto destituidos quiere decir que nadie logra alcanzar la gloria de Dios. Debido al pecado, usted y yo, antes de estar en Cristo, no podíamos alcanzar la gloria de Dios. ¿Qué es alcanzar la gloria de Dios? ¿O qué es estar fuera de la gloria de Dios? Es la idea de estar fuera de la presencia de Dios, estar sin acceso a la presencia de Dios. Y solo aquellos, hermanos, que ya se han arrepentido de sus pecados, y solo aquellos que han depositado su fe en Jesucristo, ahora pueden llegar a tener acceso a la presencia de Dios. Ahora en Cristo, hermanos, un día, hermanos, usted y yo estará en la presencia eterna de Dios. Un día vendrá cuando Dios nos llevará a través de la muerte hacia Él. Un día vendrá cuando Cristo aparecerá, y si estamos vivos, hermanos, nos llevará a su presencia. Tendremos acceso a su gloria, a su presencia, porque es Cristo quien nos da acceso al Padre. Y conocer entonces la presencia de Dios nos concede entonces conocer la gloria de Cristo. Esto de conocer la gloria de Cristo, de que un día podamos conocerlo en su majestad, en toda su grandeza, fue la petición de Cristo al Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 24, Jesús hizo este ruego al Padre y le dijo: Padre, Juan 17, 24, el Evangelio: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo, hermanos, nos da acceso a la presencia del Padre, y por medio de Cristo un día conoceremos más de la gloria y de la grandeza del Padre. Pero en Cristo, hermanos, es en Cristo que nosotros conoceremos esa gloria que hoy no la conocemos en un mayor grado. Un día estaremos ahí. Esa es la petición, ese es el ruego de Cristo, hermanos. Pero en Cristo ahora tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a la presencia del Padre, y la presencia del Padre es la manifestación de su gloria de una forma quizás limitada mientras estamos en nuestros cuerpos aún. Pero un día conoceremos aún más de esa gloria y esa grandeza del Padre por medio de la persona de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, conocer la gloria de Dios que está en Cristo es algo que está totalmente fuera del alcance de todas aquellas personas que no se arrepienten del pecado, de todas aquellas personas que no quieren venir a Cristo para ser perdonados. No tienen acceso a la presencia de Dios. El diablo tiene a los pecadores cegados espiritualmente, y ellos no pueden ver
esa grandeza maravillosa de Dios en Cristo. El libro de segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 y el versículo 3 y 4 nos dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De tal manera que el pecador no puede, hermanos, ni siquiera considerar un poquito cuán glorioso es Cristo, cuán majestuoso es nuestro Señor y Salvador. Ellos no pueden percibir lo que usted y yo percibimos cuando oramos y cerramos nuestros ojos y nos dirigimos a Cristo. Ellos no pueden ni siquiera percibir una pizca de lo que nosotros sentimos en nuestro interior cuando nos comunicamos en oración con Cristo. Cuando nosotros cantamos a Cristo y adoramos a Cristo, el pecador no nos puede entender. Cuando usted levanta sus manos cuando está adorando, porque usted percibe en su alma la gloria de Cristo, la manifestación de Cristo. Usted la percibe no con sus ojos físicos, sino con su alma, sino con su espíritu. Pero por eso ellos no tienen acceso, por eso están privados de la gloria de Dios. ¿Qué privilegio tengo yo y tiene usted en Cristo? Tener acceso a la presencia de Dios, tener acceso a la presencia de Cristo. Y muchas veces, hermanos, no venimos a Él, no tenemos comunión con Cristo, no tenemos comunión con Dios. ¿Cómo? No oramos, no leemos las Escrituras, no nos congregamos, no usamos los medios que Él nos ha dado para poder percibir cuán hermoso, cuán glorioso, cuán majestuoso es Él. Así que, hermanos, tenga ese tiempo con Dios, de acercarse a Dios y contemplarlo en su majestad, con su alma, con su espíritu. Tenga ese tiempo con Dios en la Escritura. Usted tiene el privilegio que no tienen muchas personas de considerar cuán glorioso, de entender cuán glorioso. Es más, los creyentes no quieren ni discipularse, no quieren llevar un estudio, no quieren llevar un estudio bíblico sencillo, un estudio bíblico teológico. Y por eso no tienen una comprensión de cuán glorioso es Cristo. Es una lucha con el creyente. Hay muchos analfabetas bíblicos en las congregaciones que si les preguntan de Cristo no pueden explicar casi nada de quién es Él a la luz de la Escritura, porque no quieren llevar un estudio formal que les pueda ayudar a conocer a aquel que les salvó, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Así que yo les animo a que pueda interesarse por estas cosas, de crecer espiritualmente, de abundar en el conocimiento de Dios, abundar en el conocimiento de Cristo. Hecho, Colosenses 3:17 dice: la palabra de Cristo abunde en vosotros. El conocimiento de Dios debe abundar en nosotros, porque será la única manera de que contemplemos cuán glorioso es nuestro Dios, cuán glorioso es nuestro Salvador, cuán glorioso es Cristo. Así que entonces, hermanos, necesitamos nosotros aprovechar y tener acceso constante a la presencia de Dios a través de la oración, a través de la Escritura, a través de un estudio bíblico. Así que entonces Romanos 3:23 nos dice que ya que todos somos pecadores y nacemos alejados de la gloria de Dios, entonces debido a eso nosotros no podemos pagar de ninguna manera por nuestra salvación. Entonces Dios, en su misericordia y en su gracia, ha extendido su mano para ayudarnos por medio de Cristo. Y es aquí donde consideramos la tercera acción que Dios nos ha dado para nuestra justificación. Y es que Dios nos ha regalado su justicia. Versículos 24 al 25
nos dice. El 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya que toda la humanidad, hermanos, está lejos de Dios a causa del pecado, ya que toda la humanidad no tiene acceso a la presencia de Dios, entonces Dios en su gracia, Dios en su misericordia, justifica ¿de qué manera? Al pecador. Versículo 24. ¿Cómo justifica Dios al pecador? ¿Cómo lo declara inocente? ¿Cómo lo declara sin culpa? Para que pueda tener acceso a su presencia. Dice: gratuitamente. Gratuitamente. A todo aquel que se arrepiente, Dios lo declara inocente. Dios lo declara sin culpa de todo lo que haya cometido en su vida. Al pecador, entonces, hermanos, esta justificación, esta declaración de salvación, ¿qué le cuesta al pecador? ¿Qué costo económico ofrece el pecador para obtener esta salvación? ¿Qué ofrece el pecador? ¿Qué puede dar el pecador? ¿Cuántas obras puede hacer el pecador? ¿Y de qué calidad de obras? No hay ninguna. No hay dinero. No hay obras que el pecador pueda ofrecer por su salvación. Es lo que el texto nos dice. De tal manera que como es tan carísima la salvación, Dios la ofrece gratuitamente. Porque ¿quién podría ser salvo si tuviese que pagarle a Dios el regalo de la vida eterna? ¿Quién sería salvo aquí o en este mundo? Nadie, hermanos. Por lo tanto, Dios en su gracia justifica gratuitamente a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Y este regalo es un regalo de valor incalculable de parte de Dios, que de esa manera muestra su amor y su gracia, de tal manera que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para merecer o comprar la salvación. Ha sido dada gratuitamente. El pago de esa salvación, hermanos, es carísima. ¿Cómo es el precio de su salvación? Aunque es gratuita para usted y para mí, pero alguien la compró y es carísima. Y esa salvación es cara. El texto nos dice: fuimos justificados, o siendo justificados, 24, gratuitamente por su gracia, o sea, por la bondad de Dios, por el favor de Dios. Y esta salvación por su gracia, dice, es mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, hermanos, está hablando aquí de un pago. Esa es la palabra redención acá. Es el pago de un rescate. Dios pagó su rescate. Dios pagó mi rescate. Era tan carísimo que Dios se ofreció a pagarlo para que nosotros pudiésemos ser liberados de la condenación eterna. Y este rescate, entonces, es que Cristo, hermanos, tomó nuestro lugar en la cruz. Cristo pagó con su vida en la cruz. Él ofreció ahí su vida perfecta como el pago por todos nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ser liberados de la condenación eterna. ¿Cuál es el pago de mi salvación, hermanos? ¿Cuál es el pago de su salvación? ¿Cuánto le costó a usted? A usted y a mí, nada, pero a Cristo le costó todo. A Él le costó su vida en la cruz del Calvario. Es tan carísima que nadie puede comprarla. Es tan carísima que entonces Dios en su gracia la regala a todo aquel que cree en Cristo, a todo aquel que se arrepienta. Cristo en la cruz del Calvario, entonces, ¿qué hizo? Él en la cruz, hermanos, tomó en su cuerpo el pecado de toda persona que se arrepiente. En su cuerpo tomó el pecado y sus méritos, su vida perfecta, la depositó a nuestro favor. Es como un depósito bancario. Cristo tomó todos sus pecados
en su cuerpo y pagó por ellos en la cruz. Y la vida justa de Cristo, Dios la depositó en su vida. Hubo un intercambio, sus pecados en el cuerpo de Cristo y la justicia de Cristo pasó a nosotros para que pudiésemos obtener el regalo de la salvación. Hubo entonces un intercambio. Cristo recibió todo el castigo que el pecador merece para que el pecador reciba todos los beneficios que Él ganó con su muerte en la cruz. El rescate entonces de la condenación eterna es Cristo, hermanos. El rescate es Cristo y nadie más. Hechos 4:12 lo dice. Y en ningún otro, dice, hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien todos los hombres podamos ser salvos. No es María, no es José, no es San aquí, no es San allá, no son sus obras, es Jesucristo. Él es el único medio para nuestra salvación. Y el versículo 25 de Romanos 3:25 nos dice entonces: a Cristo, nuestra redención, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En el versículo 25, hermanos, se nos muestra cuál fue el plan de Dios para rescatar al pecador. ¿Cuál fue el plan de Dios? El plan de Dios era ofrecer entonces a su Hijo, al único Hijo que Él tenía, ofrecerlo como pago en la cruz. Cuando el versículo dice, a quien Dios puso, está refiriéndose a Cristo, a quien Dios puso, significa a quien Dios exhibió públicamente. Cuando Cristo murió en la cruz, fue exhibido públicamente. La muerte de Cristo no fue en un lugar allá escondido. La muerte de Cristo, hermano, fue a la vista de muchas personas. Y la Biblia nos dice que su muerte entonces fue en un lugar llamado el Monte Calvario. Ahí murió a vista de muchas personas y hoy es conocido su muerte en todo el mundo a través de las Escrituras. ¿Para qué Dios exhibió públicamente a Cristo en una cruz? Para que todos puedan verlo. Para que todos a través de la Escritura puedan verlo. Para que todos a través de la Escritura puedan creer en Él y puedan ser salvados por gracia. Dios puso a Cristo como propiciación entonces. Es decir, hermanos, que Cristo fue puesto como el sacrificio que aplaca la ira de Dios. Propiciación significa aplacar la ira. ¿Cómo estaba Dios? Airado con el pecador. ¿Cómo estaba Dios contra mi vida? Airado, enojado y dispuesto a derramar su ira. Pero cuando Cristo ofreció su vida en la cruz, y un día Dios me atrajo a Él y me hizo creer en Él y sedujo mi corazón para que yo depositara mi confianza en Cristo, entonces Dios me perdonó. Y lo mismo sucedió con usted. Dios entonces tomó el sacrificio de Cristo como el pago que era suficiente para nuestros pecados. Dios lo exhibió Él públicamente en la cruz, de tal manera que no hay nada que el hombre y la mujer puedan ofrecerle a Dios para quitar la ira de Dios. No hay nada que pueda satisfacer la justicia divina. Solo la muerte de Cristo, hermanos. Solo la muerte de Cristo satisface las justas demandas de Dios. Así es que olvídese de que la salvación es por obras. A Dios las obras no lo satisfacen para dar salvación y vida eterna. Hay unos que dicen, no, es que es la fe más obras. Olvídese, sus obras no sirven para salvación. La salvación es por la fe. La salvación es en Jesucristo. La salvación es porque usted se arrepiente de sus pecados. Y Dios entonces mira la muerte de Cristo en la cruz y dice, tus pecados están totalmente cancelados porque Cristo los pagó por ti en la cruz.
Entonces es por la fe que Dios nos declara justos, sin culpa, inocentes de todo pecado. Esa propiciación entonces de Cristo es lo único que pagó nuestros pecados. El texto lo dice, el versículo dice que Cristo fue ofrecido como propiciación, dice el versículo, y esta propiciación es por medio de la sangre de Cristo. Este es el regalo. El regalo es por medio de la fe, es por medio de Jesús en nosotros. Por medio de la fe, Dios nos salva y nos da los beneficios que Cristo ganó en la cruz. La finalidad de Dios en la muerte de su Hijo, entonces, hermanos, es que Él tome el lugar nuestro. Y dice el versículo, estamos ahí en el versículo todavía 25, para manifestar su justicia. ¿Qué significa eso? Que Dios revela, hermanos, que en Cristo se pagó toda la deuda suya y mía. En Cristo todas las maldades que yo hice están canceladas. Qué bonito, hermanos. Todos sus pecados en la cruz quedaron cancelados. ¿Cuándo? Cuando usted por la fe creyó en Jesús. Cuando usted se arrepintió y puso su fe ahí, todos esos pecados que usted cometió quedaron cancelados por Jesucristo. Él pagó la totalidad de nuestros pecados en la cruz del Calvario. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Jesús está en la cruz, está muriendo ahí. Y Él dice, versículo 28, Juan 19, 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba, ¿cómo dice el texto? Consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Qué dijo Jesús en la cruz, hermanos? ¿Qué sabía Él? Que todo ya estaba consumado. Y el 19:30 del Evangelio de Juan dice, y cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, ¿qué dijo Él, hermano, en la cruz? Él dijo al Padre, Él dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Qué significa consumado es? Jesús dijo, la deuda ha sido pagada. La deuda por su pecado y mi pecado estaba pagada, hermano, en la cruz. A mí no me costó nada, a mí Él me la regaló la salvación, pero a Él le costó su vida. Y todos mis pecados, yo sé que han sido perdonados en la cruz. Jesús entonces canceló nuestra deuda y ese pago se hace efectivo cuando creemos en Él, hermanos, y depositamos nuestra confianza en Él. Y Dios de esta manera entonces, hermano, ofreciendo a su Hijo en la cruz, fue como manifestó su justicia. El versículo 25 nos dice, a causa de pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. La idea es que Dios, hermanos, antes de la venida de Cristo, ¿qué mostró? Dice el versículo 25, mostró su paciencia. ¿Y qué hizo Dios en su paciencia? ¿Qué hizo Dios? Pasó por alto los pecados pasados. ¿Qué significa eso? Significa que Dios dejó pasar por alto todo lo que el mundo hizo desde antes que viniera Cristo. Significa que todos los pecados que yo cometí, Dios me los pasó por alto. Eso es lo que significa. No, no significa eso. No es que Dios ignoró el pecado que la humanidad había cometido. No es que Dios ignoró mis pecados que yo había cometido antes de venir a la fe. No es eso. Lo que significa es, hermanos, que Dios mostró su paciencia al retener el castigo que merecíamos en ese momento.
El castigo tenía que venirnos, pero ¿qué hizo Dios? Cristo no había venido y tuvo paciencia y retuvo el castigo para que no fuéramos condenados eternamente antes de que Él, Jesús, apareciera. Eso es lo que significa, hermanos. El castigo que era para cada ser humano fue entonces derramado sobre Cristo en la cruz. Esos pecados que Dios, esa paciencia de Dios que había pasado por alto los pecados cuando Cristo vino, hermanos, todos esos pecados de todos los que habían muerto, los pagó Jesús. Y de todos los humanos que iban a nacer en adelante, Dios dijo, todos los pecados. Por eso la muerte de Cristo fue cruel, la muerte de Cristo fue sangrienta, la muerte de Cristo, hermano, fue lo más horrible que nadie puede experimentar, porque Él llevó el pecado de todos los seres humanos, desde Adán hasta el último hombre que va a nacer y que se va a arrepentir de sus pecados. Cristo los pagó en la cruz del Calvario. Así que entonces, cuando el pecador se arrepiente, todos sus pecados pasados, ¿qué son? Perdonados en Cristo. Sus pecados presentes, ¿qué son? Perdonados. Y yo le pregunto, cuando usted se arrepintió, ¿cuántos pecados había cometido? Usted dice, perdí la cuenta. Eran muchísimos. Y yo le pregunto, hoy en día, después de que vino a Cristo, ¿ha pecado de alguna manera? ¿Ha pecado de alguna manera? Sí. Pues Dios en Cristo pagó esos pecados. Y Dios sabe que en el futuro, usted o yo en algún momento iremos a cometer algún error. ¿Y qué cree usted? Dios preveyó eso y Cristo pagó esos pecados. Así que entonces, hermanos, pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados en la cruz del Calvario. Colosenses 2:13 nos dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, quedaron cancelados en la cruz del Calvario. Pero la cuarta acción que Dios nos muestra para nuestra justificación está en el versículo 26. Dios ha validado su justicia. ¿Qué dice el versículo 26? Nos dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo que el versículo 26 entonces nos dice es que Dios manifestó su gracia justificadora y salvadora dentro de un tiempo específico y central de lo que fue la historia de la salvación del hombre. El propósito de la obra redentora de Cristo, hermano, es doble en el versículo 26. El primer propósito es revelar que Dios es justo. Es justo al castigar el pecado de Cristo, el pecado en la persona de Cristo, a quien sustituyó en la cruz al pecador. Hermano, Dios es justo, porque castigó el pecado suyo y mío, pero lo castigó en la persona de Cristo. Y el segundo propósito en el versículo 26 de la manifestación de esta obra justificadora de Dios es que Dios puede declarar justo ahora, sin culpa, a todo aquel que pone su confianza en la persona y la obra de Jesucristo. Dios es justo, castigó el pecado, y Dios ahora puede declarar justo a todo aquel que reciba los beneficios de la muerte de Cristo. Ahora entonces, los que hoy somos salvos, hermanos,
Tenemos que entender con lo que hemos visto que no es por nada que usted y yo hayamos hecho. No hay nada que podamos lograr, no hay nada que podamos pagar a Dios para que Dios nos haya concedido la salvación. Tenemos que entender que fue Dios quien nos salvó, no porque vio en nosotros méritos, no porque vio en nosotros buenas cosas, sino simplemente porque tuvo misericordia, ya que todos estábamos muertos espiritualmente y todos estábamos destinados a la condenación eterna. Nuestra salvación entonces es la obra de Dios. Nuestra salvación entonces es para la gloria de Dios. Dios es quien puso fe en nosotros. En el momento que nosotros oímos el mensaje de salvación y creímos en Cristo, entonces, hermanos, Dios nos salvó. Aún la fe que usted tiene, hermanos, hoy, o hermanas, aún la fe que usted ejercieron ese día para confiar en Cristo, no era algo de ustedes. ¿Quién cree que se las dio? Dios mismo. El Evangelio de Juan en el capítulo 6, el versículo 29, nos dice que es solamente la fe en Cristo lo que Dios pide y no buenas obras para salvarnos. Juan 6, 29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿De quién es la obra, hermanos? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Por qué usted pudo tener fe en Cristo? Porque esa fue la obra de Dios en su alma, que usted pudiera creer. Usted pudo creer y hoy puede creer porque Dios le dio la fe. Si no, usted y yo estaríamos hoy condenados eternamente si Dios no hubiese hecho esa obra en nosotros. La salvación entonces, Dios no la concede por obras que nosotros podamos hacer, sino que es por su gracia, a través de la fe que Él nos da cuando oímos el mensaje de salvación. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta fe y esta gracia no de vosotros, porque esta fe y esta gracia es que, hermanos, versículo 8, es un don de Dios. La fe que usted tiene es un regalo de Dios. Y el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esta mañana hemos visto cómo somos justificados delante de Dios. Hemos dicho que en Romanos 3, 21 al 31 aprenderemos dos conceptos de la justificación que Dios confiere al pecador para que depositemos nuestra confianza en Jesucristo. Y hoy vimos que somos justificados gratuitamente, hermanos, por la gracia de Dios. Y vimos que Dios ha manifestado su justicia, y vimos que Dios ha provisto su justicia, y vimos también que Dios nos ha regalado su justicia y que Dios ha validado su justicia. La salvación es de Dios. La salvación es por la gracia de Dios. La salvación, hermanos, es un regalo inmerecido. Amén. ¿Por qué hemos sido justificados? Por la gracia de Dios, gratuitamente. Vamos a ponernos de pie esta mañana para que el Señor nos ayude entonces a vivir agradecidos por su bondad y por su misericordia con nosotros. Señor, ¿cómo somos justificados? Hemos visto que gratuitamente. Señor, todo es tu obra, todo es tu plan. Señor, nosotros no podemos ofrecerte nada. Lo único que hay en nosotros es pecado. Lo único que hay en nosotros, Señor, son cosas malas. No hay mérito en nosotros. No hay fe para creer en nosotros. De tal manera que aún la misma fe es un producto de tu obra en nuestro corazón. Señor, gracias te damos porque habiendo estado mucho tiempo en nuestros delitos y pecados, estando muertos ahí, tú nos diste vida juntamente con Cristo.
Y ese día, Señor, que depositamos nuestra fe en ti, que depositamos nuestra confianza y que nos arrepentimos por tu gracia del pecado, ese día, Señor, la muerte de Cristo, Señor, tú la tomaste como el pago por mis pecados, y la justicia de Cristo, su vida perfecta, sus méritos fueron puestos a mi vida, fueron puestos a mi favor. Y gracias a esos méritos de Cristo, los que nos hemos arrepentido somos hoy sin culpa de pecado. No porque nunca hayamos pecado, sino porque Cristo pagó en la cruz la totalidad de nuestras faltas. Dios, te damos gracias. A ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos alabanza. Ayúdanos, Dios, que de la manera que tú nos has salvado a nosotros, Señor, corramos ese mensaje de salvación. Nosotros proclamemos ese mensaje de salvación para que muchas más personas, Señor, puedan recibir esa fe a través de oír el mensaje de salvación y por tu gracia puedan también creer y por tu gracia puedan ser perdonados y salvados, Señor, y evitar ir a la condenación eterna. Señor, ayúdenos entonces a poder proclamar ese mensaje que nos salvó a nosotros también. Gracias esta mañana, Señor, por nuestra salvación en Jesús. Amén y amén.